Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos, esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y estamos haciendo una evaluación sobre el primer año de la Ley de Comunicaciones y también sobre la construcción de la institucionalidad que a partir de la Ley Orgánica de Comunicación se creó en el Ecuador. Y comienzo con lo que les había anunciado al cerrar el primer bloque, es ¿qué asumen los medios que existe en cuanto a ley o la dimensión de la ley? ¿Existe una ley orgánica de comunicación para los medios? ¿O los medios quieren enfocarse tan solo que esta ley es una ley de medios? Veamos lo que nos opina una actora social como Dayan Rodríguez, quien es representante de los grupos GBLTI. Dentro de los medios de comunicación, ¿qué es lo que tú has visto que predomina? ¿Cuáles son los reclamos principales que ustedes tienen? A ver, tanto en programas cómicos, faranduleros, incluso de los mismos noticieros, lamentablemente se manejan por estereotipos. Entonces, podemos en ocasiones escuchar algún tipo de lenguaje que se cree que no afecta a una población porque supuestamente se ha mantenido históricamente así. Por ejemplo, el término negro, que ahora se está utilizando como afrodescendiente, porque es una reivindicación que se hace de la cultura. Y lo mismo pasa con las personas con capacidades diferentes, lo mismo pasa con las personas LGBT, etcétera, etcétera. Pero hay personas que creen que porque tienen un proceso dentro de un medio de comunicación y que conocen algo acerca de nuestras poblaciones, pueden darnos los calificativos que ellos crean, ¿no? Cuando para nosotros son ofensivos. Y obviamente cuando nosotros presentamos una queja, entonces ellos dicen que no hay ningún tipo de discriminación y hacen alarde del populismo para que la gente obviamente les acompañe y digan, sí, esto es la ley Mordaza, esta es la situación que no se pensaba que no se iba a vivir, pero que se está viviendo. No es eso. Estamos solicitando prácticamente que si hace uso de su libertad de expresión, también sea responsable. ¿Qué opina sobre lo que está indicando Dayan Rodríguez, sobre todo en lo que tiene que ver en este sentido de discriminación y los programas de entretenimiento, sobre todo en los medios televisivos y radiales? Muchos se construyen sobre burlas a determinados grupos o sectores sociales. Hernán. Bueno, yo me atrevería a decir, desde la propia Constitución y en la propia Ley Orgánica de Comunicación se da prevalencia a cierto tipo de contenidos. Esto con el espíritu y el propósito de poder mejorar la calidad de los mensajes que recibe la gente diariamente. Se habla de prevalencia de contenidos informativos, culturales, educativos, formativos, por sobre los contenidos de entretenimiento. Ahora, pero para algunos medios lo que dicen es, pero es que estos programas es el reflejo de lo que opina la gente o de lo que quiere la gente verlo en la pantalla o en la radio. Me parece que esa es una falacia. Sí, durante muchos años, efectivamente, ciertos medios de comunicación han colocado en sus parrillas de programación programas de entretenimiento que muchas de las veces violentan, vulneran, lesionan derechos de las personas, sobre todo, por ejemplo, cuando intentan construir discursos de comicidad a través de atajos, a través del uso de estereotipos, de personajes que mal o bien están ofendiendo a personas de carne y hueso, a ciudadanos que tienen una discapacidad, a ciudadanos que pertenecen a determinados colectivos étnicos, a mujeres, a ciudadanos por su edad, etcétera, etcétera. A mí me parece importante reiterar que la Ley Orgánica de Comunicación prohíbe expresamente y por lo tanto regula la difusión de dos tipos de contenidos. Contenidos discriminatorios, es decir, aquellos que por razones de raza, de edad, de pertenencia étnica, de condición genérica, de opción sexual, etcétera, pueden ser utilizados precisamente para menoscabar los derechos de esos colectivos o de esos grupos. Y al mismo tiempo la Ley Orgánica de Comunicación prohíbe la difusión de contenidos violentos. Los contenidos violentos está más que comprobado, hay una cantidad enorme de estudios académicos al respecto. Los contenidos violentos, primero, no son la vía más expedita, más adecuada para hablar de temas. Segundo, desensibilizan. Y tercero, generan un clima de preocupación, de temor a nivel de la sociedad. Entonces, creo que simplemente con esos elementos que la Ley Orgánica de Comunicación está fijando, son legítimas absolutamente esas demandas, como en el caso de Dayan Rodríguez, que a través de recurrir a instancias que ya existen por primera vez en la historia del Ecuador, en este campo de la comunicación, pueden hacerse escuchar ahora, su voz. Pero Hernán habla de contenidos violentos. El tema es, ¿cuál es la dimensión del contenido violento?
Y te voy a poner un ejemplo, Patricio. Las novelas que tienen que ver con el narcotráfico, series que tienen que ver con el narcotráfico, Pablo Escobar. Se presentan estas novelas que tienen una ausencia de valores y yo diría también de principios. Y resulta que se comercializan camisetas con la cara de Pablo Escobar como que fuera un gran héroe. ¿Eso no es un contenido violento hacia la sociedad? Bueno, y eso justamente es lo que hemos venido nosotros, digamos, gestionando ante los propios medios de comunicación, por supuesto que sí. ¿Y cuál ha sido la gestión que ha hecho este Consejo? Provocar acercamientos, conversar con los medios de comunicación, con quienes son los productores, con los realizadores. No porque nosotros tengamos que decir cómo van a ser sus programas de televisión, no les vamos a decir cómo tienen que tejer su rejilla de programación de ninguna manera. Pero la ley en ese sentido no es un poco subjetiva en cuanto a la definición de contenido violento. No, yo creo que allí está claramente expresada. Si me recuerdas, yo tengo aquí, perdón, la ley. El artículo 66. Es de 66, es de la Ley Orgánica de Comunicación, en donde habla justamente sobre estos temas del contenido violento para efectos de la ley, que se entiende por contenido violento. Y me voy a permitir leer. Por favor. Es aquel que denota el uso intencional de la fuerza física, pero no solamente física, sino también psicológica, y no estamos hablando solamente de física, psicológica, también simbólica, que de obra o palabra contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos en la naturaleza, no pueden difundirse, al menos no en horarios o en franjas Pero los familiares. mensajes subliminales también pueden tener mucho contenido violento. Ahora, Dayan Rodríguez presenta algo específico. Dice, bueno, aquí hay un acto de violencia, que la discriminación es un género de violencia, definitivamente. Dice, bueno, ya lo sancionan, pero las sanciones no pasa de disculpas públicas. Ok, ya se recibe la disculpa pública. ¿Qué pasa si un medio reincide en este tipo de estilo de entretenimiento, supuestamente? Bueno, la ley establece justamente el tipo de sanciones de manera progresiva. En principio serán las disculpas públicas, luego serán ya quizás sanciones de tipo pecuniario. Estas son acciones administrativas que se imponen justamente para, por lo menos, reparar en algo ese derecho vulnerado. Pero esto va mucho más allá, y por eso quizás una de las acciones fundamentales que ha tenido el Consejo de Regulación es nuestro caballo de batalla, el tema de los contenidos discriminatorios. Y estos acercamientos que hacía relación con los medios de comunicación tienen como objetivo lograr que estos vayan entendiendo que los derechos de las personas tienen que ser respetados. Y ese respeto pasa también por la educación de los productores, realizadores, pero de toda una sociedad también. Cuando dices de toda una sociedad, y antes de pasar con Javier voy donde Hernán, pero ¿cómo construyes o cómo generas ese cambio cultural en la sociedad? Porque es evidente, sí, hay que construir audiencias, pero mientras tanto, la sociedad tiene un hábito equivocado aparentemente en cuanto dimensionar lo que es un entretenimiento. Entonces, a partir de la sociedad, deberíamos entonces cambiar esa conceptualización. Y el problema viene aquí. Y te pregunto, antes de pasar a Javier Guerrero, el problema es que la ley de comunicación todavía no es conceptualizada en una gran dimensión por la ciudadanía. Tuve la oportunidad de entrevistarte el día jueves y tú me decías que de acuerdo a una encuesta, apenas el 34% conoce la ley de comunicación y su contenido. Sí, perdón, solamente para precisar, el 54% la conoce, un 46% todavía no. Todavía no. Pero algo adicional interesante, de quienes conocen la Ley Orgánica de Comunicación, la mayoría está de acuerdo con que es una ley beneficiosa. Pero respondiendo a tu pregunta, es importante coadyuvar y hacer esfuerzos paralelos. Hay un elemento fundamental que tenemos como gran desafío en el Consejo por delante, que es la formación o construcción de públicos críticos. Si no se vuelve un círculo vicioso, nosotros podemos intervenir quizá inclusive a nivel de conversar con productores, con medios de comunicación, con gremios profesionales, a nivel de universidades, etcétera. Pero si es que no logramos también modificar de alguna manera a través de la conciencia crítica de contenidos de violencia o de discriminación que traen consigo mensajes a través de los medios de comunicación,
en la propia ciudadanía, vamos a llegar a la paradoja de que sea verdad lo que los medios dicen. Nosotros les estamos brindando a la gente aquello que les gusta. Y pare de contar, no hay nada que hacer y ningún otro tipo de comunicación o de programación es posible. Yo, por el contrario, creo que sí es posible, pero en este esfuerzo conjunto para ir modificando la capacidad perceptiva, una persona más sensibilizada con respecto a lo que es un contenido violento o un contenido discriminatorio, ya no se le pasa como natural o como normal el momento en que prende el aparato de televisión y ve escenas de violencia reiteradas y repetidas. Pero aquí se juega mucho, y ahora sí voy donde Javier, y luego ir a ver lo que nos dijo Dayan Rodríguez en ese sentido sobre la necesidad de construir un comportamiento cultural o hábitos distintos en la ciudad de Guayaquil. Javier, pero el tema pasa por lo siguiente, a ver, tenemos espacio, y lo voy a poner como ejemplo en este mismo medio de comunicación, el famoso nalgómetro, y Diario La Extra. Es decir, muchos dicen, si son las propias mujeres las que acceden a salir en esos espacios, ¿por qué coartarle la libertad de trabajo a esas personas? En ese sentido, y un tema muy sensible, y como yo siempre lo comento con estudiantes, con académicos, no hay que ser declarativos en ese tema. Bien es cierto, es voluntario, como lo dijiste perfectamente, pero también hay un tema más allá. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño no a nosotros o de pronto al público adulto que tiene el criterio para verlo? Y digo tiene el criterio porque podría ser que lo tenga, pero nuestros jóvenes, nuestros niños, las personas con discapacidad, con algún tipo de susceptibilidad a esto, que les estemos enseñando eso, que estemos bien. Entonces, si queremos construir audiencia, queremos construir una cultura, cimentar esa cultura de qué es información, qué es entretenimiento, debemos esperar primero socializándolo. Y segundo, como decía don Hernán perfectamente, sensibilizando qué medios son. Pero el tema no pasa tan solo por la ley, pues, mi querido Javier. El tema pasa también por articular una serie de políticas y estrategias. Es decir, si fuera por la ley, la Biblia fuera la ley más perfecta del mundo y tuviéramos una sociedad angelical y celestial. Pero el tema pasa no porque exista la ley, sino qué vamos a hacer para complementar el contenido de la ley. Y desde ese punto de vista también pasa por familias donde existe una gran corresponsabilidad, el barrio y las escuelas. Es decir, ¿dónde está esa articulación? Porque no podemos pretender construir un comportamiento cultural tan solo a partir de una ley. Por supuesto, y ahí juega la ciudadanía nuevamente un papel protagónico en ese sentido. En el asunto de gobernabilidad y gerencia política se ve bastante el tema de socializar, el tema de empezar a hacer colectivos ciudadanos, el tema de empezar a hablar entre ciudadanos de la política real, de qué es la comunicación, hacia dónde va la ley y hacia dónde... Hasta hace un año, ¿qué nos daban los medios y ahora qué recibimos? Ahora, Hernán, tú me decías, bueno, hay que acercarse a la ciudadanía y construir este comportamiento cultural, etcétera, etcétera. Pero no solamente con los colectivos. ¿Qué pasa con las escuelas? ¿Qué pasa con los colegios? ¿Qué pasa con los pensum de educación para poder complementar y fortalecer el espíritu y el contenido de la ley? Bueno, desde hace muchos años ya se viene hablando de un campo que se llama la educomunicación. Y la educomunicación es un campo que se ha venido aplicando exitosamente en otros países. Se refiere a la posibilidad de vincular la enseñanza, el sector educativo, lo que se enseña en el aparato educativo, con la presencia indiscutible, masiva de los medios de comunicación en la sociedad. Pero esto no basta. Es necesario también fomentar lo que se podría denominar una lectura crítica de medios. No solamente aprender usando los medios de comunicación. Hay programas en otros países muy exitosos, por ejemplo, de aprender utilizando, por ejemplo, el celular. El celular ahora es ese aparato pequeño, pero dotado de una potencia increíble a nivel tecnológico, porque puede conectarnos a través del internet, uno puede cargar contenido, descargar contenidos, uno puede comunicarse con otra persona en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero esa lectura crítica de medios tiene que ser, como tú bien lo mencionas, una tarea articulada que empiece desde muy temprano. Si nosotros no formamos y forjamos nuevas generaciones de televidentes, de radioescuchas, de lectores de periódicos, bueno, tendremos la ley orgánica de comunicación, pero se seguirán repitiendo aquellas miradas estereotípicas sobre los contenidos de los medios y no habremos caminado demasiado hacia otra comunicación que sí la considero. Gracias, Hernán. Antes de pasar con Patricio Barriga, veamos entonces lo que opinó Dayan Rodríguez desde los estudios de TC en la ciudad de Guayaquil. Los medios de comunicación, la televisión crea estereotipos, encuadra a las personas, a los afros, a los indígenas, a los LGBTs dentro de un marco.
¿Y esto influye en la sociedad en general para que no se les dé trabajo, se los excluya, se los trate con epítetos específicos que inclusive se los repite a los medios de comunicación? Es decir, ¿es la cultura la que crea los medios de comunicación, la que influye a los medios de comunicación, o son los medios de comunicación que influyen a la cultura? Yo creo que es una interacción. ¿No? La cultura como sociedad ya mantiene unos estereotipos. Y el medio de comunicación que es responsable tiene que obviamente fijarse cuáles son esos estereotipos culturales que no pueden ser replicados a través del medio. Porque si el medio los replica, es un intercambio en el cual me dan información similar y yo devuelvo esa misma información negativa. Entonces, lo ideal sería que si es cultural, si tenemos una cultura que lamentablemente no respeta los derechos, que minimiza la población LGBT, por ejemplo, en el estudio de Gama, el 17% de la población afrodescendiente es incluida en algunas parodias, pero en esas ocasiones el 17% todas las veces son incluidos como ladrones y haciendo oficios básicos. Entonces, ¿qué clase de inclusión nosotros podríamos esperar en la que se me incluye sí a mí como población, pero me incluyen de una forma negativa? Esa es la creación del estereotipo. ¿Qué pasa con nosotros los LGBTs? Nos incluyen en estas parodias, estoy hablando solamente de la comicidad, nos incluyen en estas parodias, pero siempre desde el ámbito sexual. Como que nosotros deseamos sexo, queremos sexo, como que somos pervertidos, que andamos pensando solamente en genitales, que no podemos ver a un hombre, que enseguida ya nos vamos encima de ese hombre. Entonces, esta inclusión es una inclusión negativa indiscutiblemente. Y eso nos coloca a nosotros en una desventaja social. Bueno, esas son las opiniones y las declaraciones de Dayan Rodríguez. Patricio Barriga. Creo que se retrata perfectamente lo que está ocurriendo en ciertos contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación social. La discriminación creo que es uno de los temas en los que más debemos trabajar, no como Consejo de Regulación, no solamente como medios de comunicación, sino como sociedad en general. La discriminación prácticamente está en nuestro ADN, en las formas como nos relacionamos con el otro, en cómo recibimos e intercambiamos información. Cuando, por ejemplo, hablamos, solamente para citar uno, de el hombre como el centro del universo, estamos discriminando, por supuesto, a las mujeres y estamos teniendo allí una expresión de tipo sexista. Podríamos decir exactamente lo mismo sin discriminar cuando hablamos entonces del ser humano como centro del universo, solamente para poner un ejemplo, ¿no? Ya que dijiste y mencionaste a las mujeres, quiero agregar algo para poderlo analizar también. El Ecuador tiene altos indicadores de violencia intrafamiliar. ¿Tú crees y consideras que esto parte a partir de esta construcción de estereotipos, sobre todo el de la mujer, donde se la coloca en un plano inferior y se la asocia básicamente a la sexualidad? Sí, por supuesto que sí. Más que a la sexualidad, perdón, al sexismo, ¿no? Sí, y que además está amplificado, por decirlo de algún modo, en los medios de comunicación. Allí es donde se refuerzan estos estereotipos. Los medios de comunicación son agentes sociales y estos son extremadamente poderosos. Yo creo que, y por esa misma razón, hemos venido manteniendo diálogos con, decía anteriormente, y ahora permíteme acabar esta idea, con productores, con realizadores, con libretistas, para que ellos conozcan perfectamente cuáles son los derechos de las personas, cómo pueden estar vulnerando, quizás de muy buena fe, sin afán ninguno de hacer daño, pero que están vulnerando esos derechos para que puedan llegar a corregir. Este consejo no está diciéndoles cómo tienen que hacer televisión, cómo tienen que hacer prensa, cómo tienen que hacer radio, de ningún modo. Creo que son buenos en lo que hacen. Un camarógrafo, un libretista, un productor, creo que hace muy bien su trabajo y creo que hay talento, pero es necesario que todos nosotros, digo, no solamente los medios de comunicación, sino la sociedad en general, empecemos a debatir sobre este tema y empecemos entonces a desarrollar una suerte de pedagogía sobre los derechos que tenemos todas las personas a no ser discriminados. El derecho a no ser discriminados, hemos sostenido, es un derecho llave que abre la puerta al ejercicio pleno de los otros derechos. Pero vuelvo a plantearte lo que ya le planteé a Hernán y a Javier, y también a ti, Patricio. Es decir, para cambiar esto, no se requiere tan solo la ley, no se requiere reunirse con los productores, libretistas o los medios de comunicación para que entiendan mejor, sino también se trata de cambiar el comportamiento cultural de forma estructural, me salió hasta en rima. El tema es, vuelvo al tema educación, vuelvo al tema escuela, vuelvo al tema colegios.
Solo ahí, cuando cambie la generación, ¿podremos cambiar el comportamiento cultural o estamos en una transición? No, lo que tú dices, lo que tú señalas, Carlos, es muy cierto. Y creo que hemos empezado ya este proceso profundo de transformación. Creo que efectivamente el cambio de la matriz cultural pasa también por fortalecer justamente la educación en todos los niveles. Y creo que también estamos empeñados en eso. Esta es una institución que va de la mano con otras que ya empezaron justamente esos procesos transformadores. Ok, ahora, me quedan 4 minutos, señores, así que voy a apelar a su capacidad de síntesis. A ver, hemos hablado de la ley de comunicación en algunos aspectos, pero yo quisiera tratar con ustedes las oportunidades que puede derivarse de una ley de comunicación. La ley de comunicación establece también la producción independiente en los distintos medios de comunicación y que esta debe ir siendo progresiva. Aquí les planteo 2 inquietudes para la sala. A ver, una, este primer año, ¿se ha cumplido con esa progresividad en los diferentes medios de comunicación? Y la otra es, hecha la ley, a veces dice el término coloquial, hecha la trampa. El tema es, ¿cómo garantizar que realmente exista una producción independiente y no que esa producción independiente esté alrededor de los intereses de quienes conforman los medios de comunicación, que también se puede dar? Y por otro lado, esto no es cuestión tan solo de hablar de producción independiente, sino hablar de la calidad de producción independiente y qué tipo de producción independiente debemos tener. Hernán Reyes, Javier Guerrero y luego Patricio Barriga. A ver, yo creo que un año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación es un momento propicio para hacer la primera evaluación de qué es lo que ha pasado. Y digo, recién podemos hacer la primera evaluación porque la propia ley fijaba plazos para que los medios de comunicación vayan, por ejemplo, incorporando contenidos de carácter cultural en su programación, o, por ejemplo, los productores de publicidad y los difusores de publicidad vayan incorporando precisamente lo que la ley manda, en el caso, por ejemplo, de la producción nacional, el 80-20, 80% del mensaje publicitario producido por personal ecuatoriano, por agencias ecuatorianas. Entonces, si nosotros no contamos con esa información, yo me atrevería a decir, vamos a carecer de una línea de base. Para mí, este primer año nos da precisamente, por los plazos que dio la propia normativa, la posibilidad de decir, ok, aquí empezamos y de aquí en adelante se va a empezar ya a marcar el adelanto progresivo que se vaya haciendo. Le corresponde a la Superintendencia de Información y Comunicación y tengo entendido que esa institución ya se ha dotado de los instrumentos técnicos necesarios para poder hacer el monitoreo. Es imposible, dada la cantidad enorme y desbordante de mensajes publicitarios que circulan, de mensajes de entretenimiento, informativos, etcétera, tener un monitoreo permanente de todos los medios del país a todo momento, pero a través de un estudio metodológicamente preciso de muestreo por muestreo, se puede ir indicando, se puede ir ya reconociendo cuánto de cumplimiento hay una vez que ha transcurrido ese plazo de un año que daba la ley de comunicación. Javier Guerrero. Perfecto. Los ciudadanos y ciudadanas estamos conscientes que se han hecho logros fundamentales, que aún falta tiempo por hacer y como lo decía Hernán perfectamente, la ley estipula plazos. Lo vemos que hay ya medios que permiten las disculpas, que permiten el acceso al ciudadano. Vemos que incluso para la producción nacional se estipula que la publicidad sea un 100% nacional, salvo el caso de organizaciones internacionales como UNICEF, como el caso de la lucha contra el cáncer. Pero se va fomentando eso, ya se va sentando qué es producción nacional, se va sentando incluso la regulación para esa producción nacional. Sí, pero la producción nacional no se puede entender tan solo en términos de porcentaje. Por supuesto, y ahí va lo que le iba a comentar. Este día miércoles hubo un conversatorio del superintendente de comunicación en una universidad de aquí de Guayaquil, perdón, estamos allá, cerquito. Guayaquil. Sí, perdóneme el cambio de mi mente con la ubicación. Y ya está para lanzar el primer resultado de esta medición que va a permitir de manera aterrizada ver qué está pasando, ver dónde debemos hacer los cambios y para decirle a los señores medios, más que sancionarlos, esto está pasando, esto hay que cambiar. Ok, vamos Patricio Barriga, pero esa calidad de la producción independiente, es decir, bueno, ok, si tenemos que tener un determinado porcentaje de producción independiente, de pronto toda la producción independiente va a ser entretenimiento. ¿O se considera producción independiente? ¿O cómo se considera producción independiente?
y este Consejo de Regulación ha tomado en cuenta justamente ese posible escenario y a través de una reglamentación ha expedido los criterios para la calificación de los proyectos comunicacionales. Es decir, este proyecto comunicacional, que no es sino, digamos, un acuerdo entre quien está buscando una frecuencia con la sociedad, con sus audiencias, ¿verdad? Tendrá entonces mayor puntaje si es que dentro de su proyecto, en los contenidos que están dispuestos a proponerle a toda una sociedad, se incluyen temas informativos, contenidos de opinión, contenidos que tengan la participación ciudadana, contenidos interculturales. Así que yo creo que por allí esta es una medida de acción afirmativa que va a estimular justamente a que los medios de comunicación tengan estos espacios abiertos para el debate público. Pero también hay otro tema sobre contenidos y sobre el mejoramiento de contenidos. Yo creo que al hacer esta evaluación necesaria sobre la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, también debemos señalar que hemos dado pasos significativos para lograr la profesionalización, que está allí incluida en el artículo 42 de la Ley Orgánica, la profesionalización para quienes están de manera permanente ejerciendo actividades periodísticas y para también aquellos que apoyan esas actividades periodísticas de acuerdo con lo que establece el reglamento. Hernán justamente es uno de los consejeros que está liderando este proceso, que ha establecido los puentes necesarios conjuntamente con la consejera que es representante del Consejo de la Niñez y Adolescencia, con CENESID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, también con CETEC y SECAB, los servicios de capacitación, para que logremos gente preparada que esté en los medios de comunicación y que ciertamente lograremos entonces mejorar los contenidos que allí circulan, no solamente en los espacios informativos, en los espacios de opinión, sino también en otros aquellos que tienen que ver ya con el entretenimiento. No, el entretenimiento también comunica, o sea que la comunicación abarca mucho más temas. Gracias Patricio Barriga, gracias Hernán Reyes, gracias Javier Guerrero. Por cierto, gracias a ustedes amigos televidentes. La semana pasada, a propósito, con profunda nostalgia y tristeza, presenté la renuncia a la dirección y conducción de Pulso Político, igual a CN Plus o a Cablevisión en mi programa CN Plus al día. Me voy y voy a estar con ustedes hasta el 27 de julio aquí en Pulso Político. Me voy muy agradecido de TC Televisión y del equipo de producción de Pulso Político y, por cierto, de quienes hacen la familia TC, mi canal. Gracias por todo el apoyo. Gracias por toda la confianza y gracias sobre todo a ustedes, amigos televidentes, por haberme permitido durante 5 años construir pensamiento crítico, conciencia y reflexión ciudadana. En agosto nos veremos con un nuevo reto, pero en todo caso, el 27 de julio me despediré oficialmente. Pero gracias también a todo el esfuerzo que ha hecho el equipo de producción por tener un Pulso Político cada día más interactivo con ustedes los ciudadanos y por llevarles a ustedes elementos de juicio para que siempre, siempre sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal y los espero el próximo domingo.